Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 254. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar los capítulos 92, 93 y 94. El Salmo 92 es un cántico para el sábado o día de reposo. Aunque el día de reposo tenía sus limitaciones en cuanto a la actividad de individuos, el tabernáculo y luego el templo estaba en plena función el sábado. No era nada fuera de lo ordinario que la gente se congregara en el templo en un día de reposo. Recuerden que Jesús mismo se acercó al templo en un día de reposo, actualmente en varias ocasiones, pero en una particular durante el cual sanó a un enfermo. Salmos semejantes a este hubieran sido parte de la actividad del día para los congregados en el templo. El Salmo comienza en los versos 1 al 4 con una alegre declaración de la bondad de Jehová y el gozo de alabarlo, lo cual probablemente implica el ambiente gozoso de la congregación en el templo. Siendo que el día de reposo era para descansar de sus labores, el salmista menciona la manera en la cual toma tiempo durante la mañana y la noche para contemplar la hermosura de Dios y su fidelidad. Si llevas tiempo en los caminos del Señor, tal vez te acuerdes de un corito basado en los primeros dos versos. En los versos 5 al 9, el salmista contempla la sabiduría de Dios y la grandeza de sus obras, lo cual el necio y el simple no pueden entender. Noten la atención particular a la prosperidad de los impíos como enfoque de quienes no pueden entender la sabiduría de Dios. Aunque los impíos podrán prosperar o florecer, como es mencionado en el verso 7, el salmista reafirma las palabras de los Salmos 37 y 73, diciendo que será para su perdición eterna. Por lo cuanto, los seguidores de Dios deberían enfocarse en el poder de Dios para fortalecerlos y sostenerlos. En los versos 10 y 11, el salmista reafirma este concepto, mencionando la renovación de sus fuerzas, lo cual es el propósito del día de reposo, y la victoria sobre sus enemigos. Noten la mención del búfalo en el verso 10. Tal animal es en ocasiones mencionado como el unicornio, pero hace referencia particular a una bestia grande y fuerte como el rinoceronte de un solo cuerno. En los versos 12 al 15, tal vez notarán las palabras de otro corito antiguo. Los versos comparan el justo con una palmera sembrada en el Líbano, pero en vez de ser sembrados en el Líbano, son plantados en la casa de Jehová. Podrán imaginar el escenario cual describe el salmista, con el templo lleno de palmeras o individuos quienes en el día de reposo se habían reunidos en el templo para recobrar sus fuerzas en el Señor. Noten la bendición sobre tales individuos quienes aún en su vejez son fructíferos y vigorosos. El propósito de tal renovación es de seguir promulgando la justicia y bendición de Jehová. El Salmo 93 es un salmo breve, cual habla de la soberanía de Dios sobre las multitudes. En el primer verso, el salmista reconoce la magnificencia de Jehová desde el tiempo de la creación. Describe cómo Jehová fue quien afirmó el mundo. La mención de que el mundo no se moverá es una indicación de la autoridad con la cual Dios estableció la creación y el dominio cual aún ejerce sobre ella. El verso 2 indica la firmeza del trono de Dios desde el comienzo en la creación y explica que Jehová es eterno, implicando que existiera aún antes de la creación. Los versos 3 y 4 utilizan el simbolismo de las aguas, ríos, muchas aguas y el mismo mar para describir el bramido de las multitudes sobre la tierra. Aunque la gente sobre la tierra, los gobiernos, los ejércitos, los reyes rugieran como el mar y el bramido de un río, Jehová reina soberano sobre todos ellos. Los versos implican la soberanía de Dios sobre la humanidad de la misma manera que es soberano sobre el resto de la creación. El verso 5 trae conclusión al Salmo diciendo que los testimonios de Jehová son firmes. Esto es una referencia a la ley de Jehová o los 10 mandamientos, cuales fueron conocidos como los testamentos de Dios. Pueden pensar en el arca del testimonio en el libro del Éxodo. El Salmo 94 es un clamor a Jehová por justicia y venganza sobre los enemigos de su pueblo. Deben notar la manera en la cual este salmo ejemplifica la poesía hebrea con la repetición de conceptos en cada verso, lo cual mencionamos al inicio de nuestro estudio de los salmos como rima de pensamiento. En los versos 1 al 7, el salmista eleva su voz al Dios de venganza, pidiendo que ejecutara su venganza sobre los enemigos de su pueblo. Toma las primeras líneas de su cántico para definir los pecados de sus enemigos. Son soberbios, exaltándose a ellos mismos. Hablan
hablan palabras arrogantes y se vanaglorian. Afligen al pueblo de Dios, matando a la viuda, el extranjero y el huérfano. Debemos recordar que estos tres grupos eran protegidos por la ley de Dios entre Israel. Encima de todos sus males, el pensamiento común era que Jehová no observaba sus obras ni respondería por Israel. Estas acusaciones se pueden comprobar mediante el estudio de la palabra de Dios en los libros de Reyes y Crónicas, cuando los enemigos de Israel, como Egipto y Asiria, se levantaron contra Israel y Judá, hablando semejantes cosas. En los versos 8 al 11, el salmista reprende la necedad de tales individuos, quienes andan haciendo lo injusto, mientras piensan que Jehová no estuviera atento a su pueblo. Noten la manera en la cual el salmista presenta a Jehová no solo como Dios de su pueblo, sino como creador de todo, explicando que Jehová es el creador del oído y del ojo. Aparte de esto, el salmista describe cómo Jehová conoce lo más íntimo de los pensamientos del hombre. En los versos 12 al 15, el salmista interpreta lo que ha pasado su pueblo como parte de la disciplina o instrucción de Jehová a su pueblo. En estos versos, el salmista toma fortaleza en el hecho de que, aún en momentos de dolor y angustia, Jehová adiestra a su pueblo en lo que ejecuta su justo juicio sobre los impíos. Alienta a su pueblo en el verso 14, diciéndoles que Jehová no abandonará a su pueblo. Mientras esperan con paciencia, Jehová obrará justicia. En los versos 16 al 23, el salmista recuenta previas experiencias en las cuales pensaba que terminaría su vida, pero la justicia de Dios fue obrada en justo tiempo y lo rescató de su calamidad. Por lo tanto, el salmista alienta a su audiencia a esperar pacientemente en Jehová y confiar de que Dios no se pone del lado de los opresores y los injustos, sino que es un refugio para los menesterosos y necesitados. A su debido tiempo, la justicia de Dios acabará con la impiedad de los injustos. Esto ha sido los Salmos 92, 93 y 94. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.